Primer libro de Samuel, capítulo 3. Búsquelo, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Y vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 3, verso 1 dice: Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Léelo vuelta. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Mis amados, hoy Dios nos quiere hablar sobre el tema, y es Dios, los hijos de Elí. El tema es que los hijos de Elí. En este pasaje, cuando usted lee en la casa Samuel capítulo 3, todo el pasaje, yo quiero resaltar algo en esto. Es a un personaje de la Biblia, y era Elí. Elí, a ese personaje es el que yo quiero resaltar. Elí era un sacerdote. Elí era un hombre que amaba a Dios en esa época. Elí era un hombre, un pastor que Dios había puesto en ese entonces, en ese momento. Elí era un siervo de Dios, pero la Biblia nos dice que en esos tiempos difíciles la palabra de Dios escaseaba. O sea, escaseaba la palabra. La Biblia nos dice que en esos tiempos eran tiempos de ¿qué? De oscuridad. Tiempos que la palabra de Dios se había escaseado. O sea, en ese entonces ya no había palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no había palabra de Dios? Porque había dejado de hablar, no había visión y no había guianza para el pueblo de Israel. Dios por un tiempo, por un momento dejó de hablar. O sea, ¿por qué? Porque había callado. Dios había callado. No había visión, no había palabra, no había dirección para el pueblo en ese entonces. Dios había callado. ¿Por qué calló? Cuando alguien calla es porque algo está ¿qué? Sucediendo. Está pasando cuando alguien calla. Cuando la esposa calla, no habla, es porque algo está pasando. Cuando los hijos callan y no hablan, es porque algo está ¿qué? Sucediendo, está pasando. Cuando el esposo calla o el papá calla y no habla a los hijos, es porque algo está ¿qué? Está pasando. Algo está pasando. Cuando Dios calla, cuando Dios dice que no había palabra, que escaseó la palabra, es que había callado. Había dejado de hablar al pueblo, ya no les dio visión, ya no estaba con el pueblo. Entonces dice la palabra, cuando tú sigues leyendo Samuel capítulo 3 en adelante, aún desde el capítulo completo, dice que Dios, cuando Dios calla y no habla, es porque algo está pasando. Y dice que habían tiempos ¿qué? Difíciles, tiempos oscuros. ¿Qué no había? No había visión, no había dirección. Pero ¿sabe qué había? Había iglesia, había templo. ¿Qué más había? Había templo, había iglesia, había pastor, había sacerdote, pero había culto, pero no había palabra de Dios. O sea, había todo lo que se ve, lo que hablamos, pero no estaba la presencia de Dios. No había palabra de Dios. Hoy en día, ¿qué pasa? Lo mismo, se ve que la gente va a la iglesia, hay coros, hay canciones, la gente va, hay las multitudes, los lugares se llenan, pero no hay palabra en ese lugar que edifique. No hay palabra que confronte al pueblo. Y por eso es que Dios cayó en ese entonces. Me impacta, dice el verso 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová ¿qué? Escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿Por qué no había?
No había visión. La Biblia nos muestra la razón de lo por cual no había visión, de lo por cual Dios había callado. La Biblia nos muestra de por cuál los tiempos eran oscuros, eran difíciles. ¿Era por qué? Porque tenían algo que ver y tenían mucho que ver los hijos de Eli. Y yo hoy quiero que usted nos centremos y miremos quién era. Los hijos de Eli, ¿quién eran? Eran los hijos del pastor. ¿Por qué no hablaba Dios? Por los hijos de Eli. Los hijos de Eli eran los hijos del pastor, eran los hijos del sacerdote. Pero los hijos de Eli estaban haciendo algo desagradable, que estaban provocando que Dios no hablase. Míreme acá. ¿Qué hace o qué provoca que Dios no hable a una vida? Que Dios no hable a un ser humano, que Dios no hable a una familia. Es algo, los hijos de Eli, a pesar de que eran los hijos del pastor, eran los hijos del sacerdote y vivían en el templo, comían ahí, ellos hacían algo desagradable, algo que le molestó a Dios. Los hijos de Eli. ¿Y qué hace? Y eso hace que Dios callara. Cuando hay pecado, Dios hace que Dios calle, hace que Dios no hable, hace que Dios no se manifieste ahí. Cuando hay pecado, los hijos de Eli hicieron eso. Ahora sí usted dirá, bueno, ¿por qué? Vamos a ver dos historias que Dios nos presenta acá y las vamos a ver claritas. ¿Qué pasó? Primer libro de Samuel, por favor. Y vamos a leer la bendita palabra. Dice así, primera de Samuel 2:12. Dice así. Ahí hay un título que dice que el pecado de los hijos de Eli. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían ¿qué? Conocimiento de ¿qué? De Jehová. ¿Cómo que no tenían conocimiento? A mí me parece esto asombroso. ¿Cómo que los hijos del pastor? ¿Cómo que los hijos del sacerdote? ¿Cómo que los hijos del predicador? ¿Cómo que los hijos que habían pasado una vida entera dentro de la iglesia, que habían pasado una vida entera dentro del templo y no conocían a Dios? Escúcheme esto. Los hijos de Eli estaban dentro del templo. Los hijos de Eli servían dentro del templo. Los hijos de Eli cantaban dentro del templo. ¿Y quién eran los hijos de Eli? Los hijos del pastor. Los hijos del sacerdote. Eran ellos. Ellos eran. Pero ellos no eran, dice la Biblia, que eran hombres ¿qué? Impíos. La palabra impíos quiere decir que ellos eran hombres malvados. Eran impíos malvados. O sea, ¿y por qué? Porque habían hecho y hacían lo malo delante de Dios. Hacían lo malo. Yo no puedo entender cómo que los hijos de Eli, toda la vida en el templo, cómo que los hijos de Eli desde nacimiento. Yo no puedo entender cómo que los hijos del pastor desde cuna son cristianos y hacen lo malo delante de Dios en el templo. A veces uno no entiende eso. Y dice la Biblia que ellos hicieron algo. Yo no entiendo, o me es difícil de pronto entender o comprender cómo que alguien que lleve una vida entera dentro de la congregación, que lleve una vida entera en Cristo, haga lo malo delante de los ojos de Dios. Y eso fue lo que hicieron los hijos de Eli. Los hijos de Eli provocaron que Dios no hablara al pueblo. Los hijos de Eli provocaron que Dios callara. Los hijos de Eli hicieron que no hubiera visión para una nación. Los hijos de Eli hicieron que la presencia de Dios se apartara de ellos. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Los hijos de Eli eran tan religiosos como se ve hoy en día mucho. ¿Sabe qué hacían los hijos de Eli? Los hijos de Eli conocían la Biblia. Los hijos de Eli conocían al pastor. Los hijos de Eli conocían al sacerdote. Los hijos de Eli estaban ahí en el templo y aún adoraban dentro del templo. Los hijos de Eli
dice la Biblia que escuchaban cuanta prédica era, pero había un problema en ellos, que lo leímos en el verso 12. ¿Sabes cuál era el problema de ellos? Que ellos eran tan religiosos que vivían la vida entera dentro de un culto, dentro del templo. Ellos se la pasaban ahí, pero había un problema en ellos, que no conocían a Dios. No conocían a Dios. Y mire el verso 12 lo que dice. Dice la Biblia, la palabra de Dios: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían ¿qué? Conocimiento de Dios. No es raro, muchos pueden estar dentro de una iglesia cristiana. Muchos pueden llevar años dentro de la vida cristiana. Muchos pueden haber nacido aún en una cuna cristiana, de padres cristianos o pastores, pero no conocen a Dios. No le conocen. El problema no es si que eres bueno o eres malo. El problema es que tú tienes que conocer a Dios. ¿Qué dice la palabra en Mateo 7? Vaya, no pierda Primera de Samuel. Vaya Mateo, por favor. Vaya Mateo, por favor. Mateo 7, por favor. Mateo 7, capítulo 7, verso 21. ¿Qué dice ahí? A ver. ¿Qué dice Mateo 7? Búsquelo, por favor. ¿No te das cuenta que los hijos de Eli vivían en el templo? El papá era el pastor. El papá era el sacerdote. El papá era el pastor en aquellos tiempos. El papá amaba a Dios, pero los hijos de Eli eran impíos, o sea, eran malvados. No conocían a Dios. Y por eso muchos, como les decía, pueden estar dentro de una iglesia, ir a los cultos tras culto, hacer escuelas, hacer seminarios, pero hay personas que no conocen a Dios. Hay personas que no conocen a Dios. ¿Qué dice Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. ¿No le parece esto curioso? Los hijos de Eli eran hijos del pastor. Los hijos de Eli eran los hijos del sacerdote, del que ministraba la palabra en el templo, del pastor en esa época. Y los hijos de Eli habían nacido en el seno, llamémoslo así, de un hogar cristiano, pero no conocían a Dios. O sea, se la pasaron toda su vida metidos dentro del templo, cantando alabanzas, pero no conocían a Dios. Y eso es lo triste. Cuando una persona conoce a Dios, cuando una persona dice conocer a Dios, tus actos son diferentes, tu testimonio es diferente. Y cuando yo conozco a Dios, mi forma de ser debe ser diferente a donde quiera que esté. Los hijos de Eli no conocían, eran malvados, y por eso sus actos eran abominación delante de Dios. En vez ellos de alegrar el corazón de Dios, dice la Biblia que ellos entristecían el corazón de Dios. Y por eso la presencia de Dios se fue de ahí. Por eso dejó de hablarle Dios al pueblo. Por eso dejó de escuchar al pueblo, por el pecado de los hijos de Eli. Y es tremendo ver esto. ¿Qué hace que una persona se note que conoce de Dios? Mire lo que dice Segunda de Samuel, por favor. Vaya Samuel, por favor. Samuel 2:17. Primera de Samuel 2:17.
Primera de Samuel 2:17. Dice así la bendita palabra. Ya lo tienen ahí. Dice, era pues muy grande delante de Jehová, ¿qué? El pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas ¿de qué? De Jehová. Estos jóvenes no solamente eran malvados, sino que empezaron a robar de las ofrendas del templo. Estos jóvenes no solamente eran malvados, sino que cuando había el tiempo del sacrificio y Dios había ordenado algo en medio del sacrificio que ellos no deberían tomar de lo que se sacrificaba. ¿Y sabe qué hicieron estos malvados? Estos hombres impíos, dice que tomaban de la ofrenda. O sea, digamos, si el Señor dijo, hay que comer y todo lo que se come tiene que ser cocido y tiene que ser, ellos llegaban y decían, no, nosotros queremos carne cruda. Y ellos decían, no, yo quiero hacer esto. Ellos hacían siempre lo contrario de lo que Dios había establecido en la palabra. Y eso fue que llevó que Dios miraba y callaba. Miraba y no hablaba. Miraba y no hizo nada. ¿Sabe por qué? Porque pensaban que todo lo que ellos hacían en secreto, Dios no lo veía. El hombre pensaba, los hijos de Elí, que todo lo que ellos hacían, Dios no miraba. Y por eso lo hacían como si nada. Pero déjeme decirle, Dios miraba el pecado y callaba. Dios veía lo que hacían y no hablaba. Pero un día dijo, no les dije nada porque he decidido que ellos morirán. Es tremendo mirar eso. ¿Cómo que Dios no lo ve? Claro, mire lo que dice Samuel 2:22 al 24. Y aquí quiero centrarme en algo, póngale cuidado. Dice así la palabra de Dios. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, como dormían, ojo, con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo os oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Dice, no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Dice ahí el 24. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con los hijos de Elí? Los hijos de Elí hacían lo malo. ¿Y sabe cuál era lo impresionante? Que llegó tanta la decadencia del pecado en la vida de los hijos de Elí. Dice que ellos se acostaban con las mujeres de la congregación del templo. Y dice que ellos pecaban. Y era el pecado, lo más duro que ellos hacían, era que ellos se metían. Y eso no se ve. El pecado no está afuera. El pecado también está adentro. Y hay dentro de las iglesias que se ve eso. Y dice la palabra, verso 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía todo ¿qué? Lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del templo. O sea, ellos se llegaban a las hermanas, tenían relaciones sexuales sabiendo que cantaban, sabiendo que eran hijos del pastor, sabiendo que eran hijos del sacerdote, sabiendo que escuchaban prédica tras prédica, sabiendo que crecieron dentro del templo, sabiendo que los hijos de Elí dormían dentro del templo y ellos hacían estas aberraciones en el templo. El pecado de los hijos de Elí fue tan grande que afectó no solamente sus vidas, sino que afectó una nación, afectó de que Dios no hablara, afectó de que Dios callara y la presencia de Dios se fuera de ellos. Es el pecado. Cuando nosotros miramos, ejemplo, hoy en día dice que por sus actos
Y aquí voy a entrar, tú que me escuchas, joven o jovencita, allá donde tú me estás escuchando. ¿Cómo es posible que si tú tienes novio o tienes novia, tengas que tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Se ven noviazgos cristianos, entre comillas, supuestamente. Son malvados, son impíos. Porque ¿qué se dice esto? Que una joven si tiene su novio, tenga su novio, pero no puede tener relaciones sexuales, no puede estar pecando deliberadamente. Y es lo mismo, es tan tremendo, mírame, que cuando tú lees la palabra, esto lo confronta a uno. Cuando tú lees la palabra, te das cuenta que Elí, el padre de Elí, la madre de los hijos de Elí, ellos eran conscientes de lo que sus hijos hacían y callaban, porque Elí tenía un sacerdocio, pero también era un hombre permisivo, un hombre que permitió el pecado en su casa, un hombre que permitió que sus hijos vivieran como se les diera la gana. Eso era Elí. Y a veces nosotros, Elí fue tanto que amaba a sus hijos que prefirió desobedecer lo que Dios hablaba a él. Hermano, nosotros podemos amar a nuestros hijos, pero no podemos amar el pecado de ellos. ¿Cómo es justo que una muchacha cristiana o un muchacho cristiano tenga novios y aún que tenga relaciones sexuales? ¿Cómo es eso que el novio va a visitar la novia y se queda en la casa de los suegros? Jehová reprenda al diablo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que la novia vaya y visite a los suegros y se quede en casa de suegros? ¿Cómo es eso? Y dicen ser cristianos, conocen la palabra, van a la iglesia, cantan, levantan las manos, pero son depravados, impíos. ¿Cómo es eso, joven? Si tú tienes novia, cuídate, guárdate. Y si tú tienes novio y tu novio es cristiano, no te puede ni siquiera poner una mano encima hasta que te cases. Es triste. Elí, cuando tú sigues leyendo, Elí escuchaba lo que sus hijos hacían, pero los movía más el corazón hacia los hijos que a obedecer a Dios. ¿Cuántos padres ven que sus hijos están mal y son alcahuetas ahí? ¿Cuántos? ¿Y sabes por qué? Y por eso dice la Biblia en Samuel 3:1, y en aquellos tiempos, dice, escaseaba la palabra. Cuando tú no haces lo que Dios quiere, la palabra de Dios escasea. Cuando tú no haces lo que Dios quiere, tú puedes hacer que Dios venga o Dios se vaya. Tú puedes hacer que Dios hable o Dios calle. Yo puedo hacer eso. Y a veces, por no mirar el corazón de los jóvenes, dice, no, es que mi hija no. Yo le digo, si tu hija, tu hijo tiene noviazgo, entablaron un noviazgo, visita en la sala y ahí se va a tales horas. Tiene que haber un horario, pero no se puede quedar el sinvergüenza ni la sinvergüenza ir a quedar a la otra casa, porque no es de Dios. A su nombre, a su nombre. ¿Sí que bajan las glorias? Dios habla hoy eso. Y por eso es que muchas veces, a veces nos duele o nos da dolor tener que mirar. Y esto ofende. Esto duele. Pero si tú eres un siervo de Dios, vas a oír lo que Dios te dice hoy. No lo que el predicador te diga. Es lo que la palabra de Dios dice. Y a veces uno no entiende. Entonces sus actos, los actos es que tú te das a respetar. Joven, hazte respetar. Tú, jovencita, hazte respetar. ¿Cómo así que teniendo relaciones sexuales antes de casarse? ¿Cómo así que la mujer entabla una relación con alguien impío que no tiene el temor de Dios? Cuando la Biblia dice, no unás en yugo, ¿qué? Desigual. Pero a veces eso no nos importa. Pasa por encima uno. Tenemos que aprender.
a escuchar la voz de Dios. Yo no entiendo hasta que dice el verso 25. Mire, léelo tú mismo el verso 25. Pero léelo desde el 24. Hijos míos, dice, ¿por qué no es buena la fama que yo oigo? ¿Qué es buena la fama? O sea, ¿qué quiere decir? El testimonio que tú estás dando no es bueno. El testimonio que ven tus hermanas o tus hermanos no es bueno. El testimonio que están viendo allá no es bueno. Y por eso le dice Elí, ¿cómo que ustedes hacen eso? Pero Elí me impresiona. Yo vuelvo y digo esto, no importa si tu hijo conoció de Cristo y se apartó, en tu casa tiene que haber parámetros y reglas. No importa si tu cónyuge conoció o se apartó, tus hijos, yo qué sé, pero dentro de tu casa hay reglas y las reglas tienen que respetarse, porque si no, la voz de Dios se va de ahí. Hacemos que Dios no hable a nuestras vidas. ¿Cómo así que hijos que conocieron de Dios se apartan y ahora escuchan música mundana? No puede pasar eso en una casa, porque tú y yo somos responsables el día que Dios nos llame a cuenta de eso. ¿Por ser qué? Permisivos. Yo no puedo permitir, yo puedo amar a mis hijas y he tenido que corregirlas. Yo amo a mis hijas, pero no les amo el pecado. Dios guía, Dios no obliga, pero nosotros como padres tenemos que tomar decisiones y empezar a enderezar lo que está torcido en nuestras casas. Tenemos que empezar a enderezar lo que está torcido en nuestras vidas. Tenemos que empezar a hacerlo, porque si Dios viene y no nos encuentra paz, tenemos problemas con Él. A su nombre. Me impacta a mí, dice el verso 25, mira ahí. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno, dice, pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos ¿qué? Morir. Los hijos a veces son testarudos. No oyen la voz de un padre, un consejo, y le dicen, ese muchacho no es para ti. Ay, es que a mí me gusta. Esa muchacha no es para ti. Ay, es que a mí me gusta. ¿Por qué no vas y lloras y dejas que si Dios guía puedes entablar una relación y si no, no? Ese es el problema de hoy en día, que ya no se predica sobre el pecado. Y lo que a mí me lleva al cielo es la santidad. Es vivir correctamente, íntegro delante de Dios. Eso es lo que me lleva al cielo, no vivir en pecado. Mire lo que dice acá. Verso 1 Samuel 1:24. Mire el verso 24, por favor. Pero algo pasa ahí, verá. Verso 24, 1:24 dice así. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Ojo con esto acá. ¿De qué está hablando? Acá está hablando de 2 historias. Acá está, ojo iglesia, acá está hablando de 2 historias, de 2 personajes. Unos eran los hijos de Elí y otro nos va a hablar de Samuel. Mira lo que pasa con Samuel. Dice que aún los que no conocen la historia, dice que Ana era estéril y Ana siempre lloraba y clamaba a Dios. ¿Por qué? Por un niño, ¿sí o no? Clamaba a Dios por un niño. Y fue tanta la oración de ella, que tú sigues leyendo ahí del 24 para abajo. Dice que era tanta la oración de ella, dice que era tanta la oración que Dios le da un hijo. Y Ana, ¿qué era? Era estéril. Y Dios escucha, escúchame acá iglesia, Dios escuchó la oración de Ana. Dios vio la aflicción de Ana, Dios vio el dolor de Ana y Dios dijo, yo le daré un hijo a Ana. Y ese hijo se llamaba ¿qué? Samuel. Pero
Samuel crece a la parte de ¿qué? De los hijos de Elí. ¿Cómo es eso? Que dentro de un mismo hogar, los hijos de Elí eran malvados, pero también va a crecer un hombre llamado Samuel a la par de ellos. Pero ¿sabe qué me impacta? Leamos acá lo que dice Segunda de Samuel capítulo 2:18. 2:18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Sí, está ahí. Cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Pero mire lo que dice el verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de ¿qué? De los hombres. O sea, aquí hay algo tremendo. ¿Cómo así que Samuel crece en medio de la familia? En medio, digámoslo así, de unos hermanos que eran impíos, malvados, y Samuel crece ahí en medio. Pero me impacta a mí, dice la Biblia, que él cuidaba ¿qué? Su testimonio. Él cuidaba su testimonio. Samuel dice, el verso 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era ¿qué? Acepto delante de Dios y delante de los hombres. O sea, él se cuidaba. Pero hay algo que me impacta. Samuel crece y hace las cosas bien. Samuel dormía en el templo. Samuel vivía también en el templo. Ojo con esto, estas dos historias. Samuel vive en el templo, crece en el templo, se crece con los hijos de Elí. Los hijos de Elí son malvados y Samuel dice que iba creciendo. Iba creciendo y mire lo que pasó con Samuel. Esto es tremendo. Mire lo que pasa con Samuel. Primera de Samuel capítulo 3 verso 2 al 6. Dice así: aconteció que un día estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba? En el templo de Jehová. Dormía en la iglesia Samuel. ¿Dónde estaban los hijos de Elí? ¿Dónde crecieron los hijos de Elí? En el templo. Allá servían. Mira estas dos historias. Entonces dice que Samuel dormía en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Pero hay algo que me impacta a mí. Hay algo que me impacta. Mira lo que dice: y corriendo luego Elí dijo: he aquí, papá, ¿me llamas? Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamarlo otra vez, y Samuel levantándose volvió ¿a dónde? A donde Elí, y le dijo: he aquí, papá, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. ¿Qué estaba pasando aquí? Lo raro de Samuel. ¿Dónde vivía Samuel? En el templo. Creo que también escuchaba prédicas en el templo, adoraba en el templo, pero Samuel no conocía a Dios. Eso es tremendo. ¿Cómo así, pastor? ¿No conocía a Dios? No, porque él vivía ahí, él esto, el llamado. ¿Y cuántos a veces Dios te ha llamado, te ha dicho: haz esto, haz aquello? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y tú has hecho caso omiso al llamado de Dios? ¿Por qué? Porque piensas que no es Dios el que te llama, sino el hombre. Y cuando nosotros pensamos que es el hombre que me llama, entonces yo hago caso omiso. Pero cuando yo conozco a Dios, entiendo que Dios es el que me llama. Samuel se levanta y va donde el papá Elí y le dice la primera, la segunda, la tercera vez, y le dice: padre, ¿para qué me llamas? Y Elí, cansado, le dice: hijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Va la segunda vez y le dice: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Va la tercera vez y le dice: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Sabes por qué Samuel no entendía que era llamado que Dios le hacía? Es porque Samuel no conocía a Dios. Samuel no conocía a Dios.
¿No le parece raro esta historia? Dos historias, dos hijos de Elí que se levantan en el templo, duermen en el templo, cantan en el templo, escuchan las prédicas y no conocen a Dios. Y Samuel, que era un hombre justo, que hacía lo recto delante de Dios, no era malo, no robaba las ofrendas, no pecaba, no adulteraba, escuchaba las prédicas, pero tampoco conocía a Dios. Tampoco lo conocía. Mírame acá y me impacta a mí esto. ¿Por qué? Porque él no lo conocía a Dios. Verso 7 le dice así, mira ahí del 3. Dice así: y Samuel no había conocido aún ¿a quién? A Jehová, ni la palabra de Jehová había sido ¿qué? Revelada. Mi pregunta, ¿conocía a Dios, Samuel a Dios? No lo conocía. ¿Y dónde vivía Samuel? En el templo. ¿Dónde se la pasaba su vida? Toda la semana, de culto en culto, de prédica en prédica. ¿Dónde se la pasaba Samuel? En el templo. Pero no conocía a Dios. No lo conocía. Es triste, ¿sí o no? Verso 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido ¿qué? Revelada a él. No conocía a Dios. ¿Cuánta gente dentro de las congregaciones está en lo mismo? Llevan años en la vida cristiana, llevan meses, saben mucha Biblia, escuchan prédica, domingo a domingo en el culto y no conocen a Dios. El estar yo en un templo o el estar en una iglesia no me hace a mí que yo conozca a Dios. El hacer que yo conozca a Dios son mis actos delante de Dios. Es como yo me comporto delante de Dios, cuando me ven o cuando no me ven. Eso es conocer a Dios. Pero sigue avanzando. ¿Qué dice? No conocía a Dios, pero él dormía en la iglesia, conocía al pastor, él conocía a Elí, él cantaba en la iglesia, pero ¿qué? No conocía a Dios. ¿Conocía la palabra? Claro que sí, pero él no conocía a Dios. Aquí hay dos ejemplos que Dios nos muestra. Uno, los hijos de Elí. ¿Qué eran los hijos de Elí? Dormían en el templo, eran hijos del pastor, eran hijos del sacerdote, eran cristianos desde cuna, cantaban dentro, escuchaban día tras día las prédicas, pero los hijos de Elí no conocían a Dios. Y vemos otro que nos presenta Samuel segundo, nos presenta, dice que Samuel dedicó su vida en el templo, desde pequeño, desde que lo destetaron, lo dedicaron ¿a quién? A Dios. Ana lo dedica y Samuel crece en el templo, está en las prédicas, está en la alabanza, pero el problema es que no conocía a Dios. No le conoce. Mi pregunta es, ¿tú le conoces? ¿Le conocemos a él? No importa el tiempo que llevemos en un culto, en una iglesia, no importa. No importa los cursos bíblicos que hayas hecho, eso no importa. Lo que importa es que si realmente conoces a Dios, es conocer a Dios. Y muchos no conocen a Dios. Muchos no conocen a Dios. ¿Cuántos son buenas personas? Se portan bien, son correctos, son íntegros, hacen buenas obras y dicen: yo no he fallado, yo no he hecho esto. ¿Cuántos son buenos? Que ni aun ni una mosca matan, pero no conocen a Dios. Mira estas dos historias. Yo decía: Dios mío, permítenos conocerte. No conocían a Dios. Cuando una persona conoce a Dios, su vida trae frutos. No es fruto de que a usted lo vean. Por eso a ti te digo, joven, jovencita, que estás acá, debes demostrar actos, frutos.
y no hacer lo que a Dios le desagrada. ¿No conocían a quién? Pero mire lo que me impacta. Vaya al libro de Hechos, por favor. Hechos, el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 17, por favor. Verso 23. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen ahí? Hechos capítulo 17, verso 23. Dice así: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está inscripción al Dios que no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Pablo, aquí está hablando Pablo. Pablo pasa por una ciudad y se encuentra con un aviso que dice: adorando a un Dios no conocido. Y Pablo les dice: ¿cómo así? Que ustedes he predicado, les he hablado, y aún ustedes adoren a un Dios que no conocen. ¿Será posible que alguien adore a un Dios que no conoce? No. ¿Será posible que alguien sirva a un Dios que no conoce? No. ¿Será posible que alguien sea obediente a un Dios que no conoce? No. Pero Pablo les dice a ellos, y ahí adelantico, mira ahí en 1 Corintios, mira ya 1 Corintios, ahí adelante por favor. Pablo les dice, está hablándoles que los que ellos no conocían, ¿qué? A Dios. Pablo les dice: ¿cómo que ustedes no conocen a Dios? ¿Cómo que ustedes? Les dice Pablo ahí en el mismo libro quieto, ahí en Hechos capítulo 17, verso 23. Pablo les dice: ¿cómo así que ustedes no conocen a Dios? Pablo les estaba diciendo, cuando él les habla, les dice, no les estaba hablando a un impío, les estaba hablando a la iglesia. Pablo les dice: yo he estado entre vosotros, yo he estado dentro de ustedes, en ustedes. Yo he estado entre vosotros y les he predicado a un Dios glorificado, a un Dios resucitado. ¿Y cómo así que ustedes no conocen a Dios? ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona no conoce a Dios, hace lo desagradable delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que pasa a uno. Nosotros tenemos que aprender ¿qué? A conocer a quién, a Dios. Vuélvete al libro 1 de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Verso 9 al 11, y dice así: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llama dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo ¿qué? Habla, porque tu siervo ¿qué? Oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa con Israel. A quien la oyere, le retiñirá ambos oídos. Hay algo que me impacta aquí. Lo que cambia la vida de Samuel fue que él fue sensible al llamado de Dios. Cuando él conoce a Dios, cuando tú miras la parte de atrás, Samuel lo llamó ¿cuántas veces? Como 3 veces. ¿Y Samuel a dónde iba? A donde Elí. Pero Elí le dice: ve y acuéstate, y si vuelve y te llama, dile: habla, que tu siervo escucha.
Y Samuel volvió y se acostó y Dios volvió a llamarlo y Dios le habla a Samuel. Lo que cambia la vida de Samuel fue cuando él dispone su corazón a oír la voz de Dios. Mire, dice la Biblia que él no busca verdaderos adoradores, sino que lo adoren ¿qué? En espíritu y en verdad. Él dice que busca un corazón ¿qué? Contrito y humillado. Un corazón que tenga disposición para humillarse y oír a Dios. Si hay un corazón endurecido, nunca escuchará a Dios. Nunca va a oír la voz de Dios. Porque un corazón endurecido lo que hace es que la voz de Dios se vaya, que Él no hable. Lo que hace un corazón endurecido es que no oye lo que Dios habla. Eso es lo que sucede con ello. Pero mira el verso 19 ahí mismo del capítulo 3. Dice así: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer, ojo esa, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, que cuando Samuel conoce a Dios, lo que Dios hablaba a Samuel, Samuel era ¿qué? Obediente. Dice que no hizo caer ¿qué? Palabra de Dios, no hizo caer a tierra lo que Dios hablaba, o sea, no tomó en poco. Lo que Dios le dijo que hiciera, Samuel lo hizo. Lo que Dios le dijo hazlo, él lo hizo. Fue obediente, fue sumiso, porque no dejó caer a tierra lo que Dios hablaba. Eso es lo que hace una persona cuando conoce a Dios. Cuando conoce una persona a Dios, lo que Dios te dice, tú lo haces. Lo que Dios te ordena, tú lo cumples, porque eso es conocer a Dios. Mientras tanto, puedes estar los años que sean dentro de una congregación, y si no conoces a Dios, es difícil. Pero mira lo que me impacta. Dice ahí, dice que era que también un hombre que Dios le habló. Verso 21. Mira el verso 21 ahí. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es decir, que como en el tiempo de los hijos de Elí había oscuridad, no había palabra, no había dirección, no había visión, cuando Samuel conoce a Dios, la presencia de Dios, ¿qué hace Samuel cuando él lo conoce? Dice que trae la presencia de Dios otra vez al pueblo de Israel. Dice que trae la visión al pueblo. Hubo guianza para el pueblo de Israel y sobre todo trae la presencia de Dios a él. Cuando uno conoce a Dios. Los hijos de Elí, ¿qué eran? Los hijos de Elí alejaron la presencia de Dios. Los hijos de Elí alejaron la palabra de Dios. Los hijos de Elí hicieron que Dios no volviera a hablar al pueblo. Pero cuando Samuel decide a disponer, a humillar su corazón, dice que le dijo: aquí estoy, Señor. Habla, le dijo, que tu siervo escucha. Habla, que yo escucho. Y hoy Dios está hablando a tu vida y a mi vida. Pero no significa escuchar prédica tras prédica, sino que tenemos que ponerla ¿qué? En práctica. Tenemos que obedecer, que un verdadero cristiano obedece lo que Dios dice. ¿Qué más dice? O sea, Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Cuando él está diciendo habla, que tu siervo escucha, lo que Samuel estaba haciendo era que volvió a traer la presencia de Dios al pueblo. Volvió a traer la palabra que había escaseado. Lo leímos en el 3:1 que decía que en aquellos tiempos escaseaba la palabra, pero cuando Samuel vuelve a Dios y conoce a Dios, dice: habla, que tu siervo escucha. Entonces volvió la palabra de Dios al pueblo de Israel. ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo Samuel? ¿Volvió qué? A traer la presencia de Dios. Volvió a traer visión para el pueblo. Y escuche esto, pueblo amado. Esto es importantísimo. Alguien puede hacer que Dios hable, o alguien puede hacer que Dios no hable. Alguien puede hacer que Dios vuelva, o alguien puede hacer que Dios se vaya.
Alguien puede hacer eso. Cuando Sansón pecó deliberadamente y era un malvado, digámoslo así, porque pecaba, dice en Jueces, ahí atrasito está, ahí atrasito de primera de, ahí donde estamos, Jueces capítulo 16, mire lo que pasa. Recuerde esto, alguien puede hacer que Dios vuelva o alguien puede hacer que Dios se vaya. Alguien puede hacer que Dios hable o alguien puede hacer que Dios calle. Y mire lo que dice ahí en Jueces 16, verso 20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Tremendo, ¿no? Tu actitud y mi actitud, tu pecado o el pecado de uno puede hacer que Dios vuelva o Dios se vaya. Puede hacer que Dios hable o Dios calle. Y hay gente que juega tanto con el pecado que ni siquiera se dan cuenta que Dios no está ahí y se vuelven malvados. No les importa. Son como, dice la Biblia, el proverbio, como perros a su propio vómito. Siguen ahí mismo y ahí mismo pecando, como marranas a la cochera, revolcándose en el cieno. Pero hoy nosotros tenemos que tomar una gran decisión. Nosotros tenemos la responsabilidad de ¿qué? Que si Dios se fue de tu casa, podemos hacer que Dios vuelva a nuestra casa. Si Dios se fue de tus hijos, podemos hacer que Dios vuelva a tus hijos. Si Dios dejó de hablarte en ese entonces, podemos hacer que Dios hable a nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad de que queremos si Dios hable o calle para siempre. Es vivir conforme a Él le agrada. Y eso todos tenemos que vivir conforme le agrade a Dios. No es venir domingo tras domingo, no es escuchar las prédicas en lo que tú quieras escucharle, en la emisora, en radio, donde sea. Es vivir conforme de acuerdo a la voluntad de Dios y conocer a Dios. Te pregunto, aquí termino. ¿Qué tanto conoces de Dios? ¿Conoces realmente, conocemos realmente a Dios? ¿Ah? Míreme acá. Cuando uno conoce a Dios, cuida su testimonio. Nosotros somos los encargados de que Dios vuelva a tu casa o Dios se vaya de tu casa. Nosotros somos los encargados de que Dios vuelva a tus hijos o se vaya de tus hijos para siempre. Nosotros, por más que amemos a nuestros hijos, tenemos que ponerles reglas. Elí era un sacerdote, era un pastor, pero era un hombre pernicioso que permitía el pecado de los hijos. ¿Y cuántos de nosotros a veces vemos el pecado en lo que están nuestros hijos y lo permitimos? No, iglesia, es hora de empezar a ser sensibles a Dios para que Dios vuelva a hablar a nuestras vidas y vuelva a nuestras casas. Mis amados, tenemos una responsabilidad. Y yo siempre he dicho, y los digo a mis hijos, porque Dios me lleva a sacar a mí ese tema sobre los hijos de Elí. Eran hijos del pastor, pero tenemos que aprender a ordenar nuestras casas. Las cosas deben ser como son. Y debes de empezar a ordenar tu propia vida y no vivir una vida desordenada como a la que hasta el día de hoy se lleva hoy. Amén, iglesia. Entonces, si miran las dos historias, los hijos, termino, los hijos de Elí vivían ¿dónde? En el templo, dormían en el templo, escuchaban prédica tras prédica, cantaban, pero no conocían a Dios. Llega Samuel, es un hombre que es obediente, sensible, un hombre que ama la presencia de Dios, un hombre que ama las prédicas, vive en los cultos, sirve en los cultos, pero no conocía a Dios hasta que Dios se le revela.
Y cuando una persona conoce a Dios, tus actos, tu testimonio es diferente donde quiera que tú estés, sea dentro de casa o fuera de casa. Levántate, por favor, y ponte en pie.